Bienvenidos a la presentación del Grupo 1 titulada Caída de presión debido a la fricción, presentada por la ingeniero Yerlit Rojas, el ingeniero Andrés Zucchi y el ingeniero José Mata, para la cátedra Transporte y Almacenamiento del Gas Natural. Ecuación de Bernoulli. A medida que el gas fluye a través de la tubería, la energía total en varios puntos se compone de energía debido a la presión, a la velocidad y a la posición o lo que es la elevación por encima del punto de referencia establecido. La ecuación de Bernoulli simplemente conecta los componentes de la energía del fluido que fluye para formar una ecuación de conservación de energía. La ecuación se enuncia de la manera que pueden ver en pantalla, tomando como referencia a los puntos 1 y 2 que se ven en la figura, resaltando que hay varias ecuaciones que relacionan el caudal del gas con las otras propiedades como el diámetro, la longitud de la tubería, la presión aguas arriba y aguas abajo, y esas ecuaciones son las que vamos a estar explicando en esta oportunidad. La ecuación general de flujo es también llamada ecuación de flujo fundamental. Esta es para un flujo isotérmico en estado estacionario en un gasoducto. Esta es la ecuación básica para relacionar la caída de presión con el caudal. La forma más común de esta ecuación es en el sistema tradicional de los Estados Unidos, que es el USCS. Esta se expresa en términos de diámetro de la tubería, las propiedades del gas, presiones, temperaturas y caudal, como se observa en la parte superior de la lámina. En la figura 2 se pueden apreciar los parámetros presentes en el flujo estacionario de un gasoducto. Por otra parte, en el lado inferior izquierdo se observan otras dos ecuaciones, y esto es porque a veces la ecuación de flujo general se representa en términos de factor de transmisión, que se denota con F mayúscula, en lugar de factor de fricción, que es F minúscula. En el caso del factor de transmisión y el factor de fricción, estos están relacionados por una proporción, que es que el factor de transmisión es 2 sobre la raíz del factor de fricción. Cuando se incluye la diferencia de elevación entre dos extremos en un segmento de tubería, la ecuación general de flujo se modifica de la manera en que se observa en la lámina. La longitud equivalente, que es LE, y el término de A a la S tienen en cuenta la diferencia de elevación entre los extremos, aguas arriba y aguas abajo, del segmento de tubería. El parámetro S depende de la gravedad del gas, el factor de compresibilidad del gas, la temperatura de flujo y la diferencia de elevación. Se puede suponer para el cálculo una longitud equivalente que existe es única entre el punto 1 aguas arriba y el punto 2 aguas abajo, como se muestra en la figura 2. Sin embargo, si el segmento de tubería de longitud L tiene una serie de pendientes, entonces se introduce un parámetro J para cada subsegmento de tubería desde el punto 1 hasta el punto 2. Este parámetro se calcula para cada pendiente del subsegmento de tubería, que es L1, L2, componiendo la longitud total. En este caso, la longitud equivalente se calcula sumando las pendientes. Los términos J1, J2 y esos son para cada uno, se calcula para cada uno de los subsegmentos de tubería, y a su vez se calcula un término S para cada segmento que se está estudiando. Presión media del segmento de tubería. En la ecuación de flujo general se utiliza el factor de compresibilidad Z, y este debe calcularse a la temperatura a la que el gas fluye y a la presión promedio del segmento de tubería. Por lo tanto, es importante calcular primero la presión promedio en lo que es el segmento de tubería. Como primera aproximación, pues, se puede utilizar un promedio aritmético, que es P1 más P2 entre 2. Sin embargo, se ha encontrado que un valor más preciso de la presión promedio del gas en el segmento de tubería es la ecuación que se observa en la lámina, donde la presión aguas arriba es P1 y la presión aguas abajo es P2. La velocidad de flujo de gas de una tubería representa la velocidad a la que las moléculas de gas se mueven de un punto a otro. A diferencia de una tubería de líquido, debido a la compresibilidad, la velocidad del gas va a depender de la presión y por lo tanto va a variar incluso si a lo largo de la tubería el diámetro es constante. La velocidad más alta se da en el extremo aguas abajo, donde la presión es menor, mientras que la velocidad más baja se da en el extremo aguas arriba, donde la presión es mayor. Esta variable se denota con la letra U minúscula, y para su cálculo se requiere del caudal de gas, el diámetro interior de la tubería, la presión base, la temperatura base, la presión, la temperatura media a la que el gas fluye, el factor de compresibilidad y la temperatura de flujo.
La velocidad de flujo se estudia en dos secciones, aguas arriba y aguas abajo, denominadas como sección 1 y 2 respectivamente. En este caso, las condiciones para su estudio son las condiciones de cada una de las secciones. En el caso de la velocidad erosional, tenemos que a medida que aumenta el caudal, también lo hace la velocidad del gas. Las velocidades más altas provocarán una erosión en el interior de la tubería durante un largo periodo de tiempo. El límite superior de la velocidad del gas suele calcularse aproximadamente a partir de la ecuación observada, que es 100 sobre la raíz de la densidad del gas, donde Umax es la velocidad máxima o erosiva. Dado que la densidad del gas puede expresarse en términos de presión y temperatura utilizando la ecuación de la ley de los gases, la velocidad máxima puede reescribirse como se observa en la ecuación de al lado. También tenemos el número de Reynolds, que nos ayuda a determinar el patrón de flujo del fluido. Este parámetro es adimensional y se determina como se observa en pantalla. El flujo laminar ocurre en una tubería cuando el Reynolds está por debajo de un valor aproximado de 2000. El flujo turbulento ocurre cuando el Reynolds es mayor que 4000 y entre 2000 y 4000 tenemos que es un flujo no definido o mejor dicho un flujo crítico. La mayoría de los gasoductos naturales operan en la región de flujo turbulento, por lo tanto el número de Reynolds es mayor que 4000. El flujo turbulento se divide a su vez en tres regiones, que es el flujo de la tubería lisa, flujo de tubería completamente rugosa y flujo de transición. El término factor de fricción es un parámetro adimensional que depende del número de Reynolds del caudal. Existen dos factores de fricción diferentes, el factor de fricción de Darcy, que es el más común, y el otro que es el factor de fricción de Fanning. El factor de fricción de Fanning es numéricamente igual a una cuarta parte del factor de fricción de Darcy. Para el flujo laminar, el factor de fricción es inversamente proporcional al número de Reynolds. En el caso de un flujo turbulento, el factor de fricción es en función del número de Reynolds, del diámetro interior de la tubería y de la rugosidad interna de la misma. En el caso de un flujo turbulento en tuberías lisas, el factor de fricción depende únicamente del número de Reynolds. En el caso de las tuberías totalmente rugosas, F, el factor de fricción, va a depender más de la rugosidad interna de la tubería y menos del número de Reynolds. Pero si estás en la zona de transición, el factor de fricción va a depender de la rugosidad de la tubería, del diámetro interior de la tubería y del número de Reynolds. Los distintos regímenes de flujo se representan en el diagrama de Moody, que es un gráfico de variación de factor de fricción con el número de Reynolds para los distintos valores de rugosidad relativa de la tubería. Este último término es simplemente un parámetro dimensional que se obtiene cuando se divide la rugosidad absoluta de la tubería por el diámetro interior de la misma. La ecuación Colebrook-White es una relación entre el factor de fricción y el número de Reynolds, también la rugosidad de la tubería y el diámetro interior de la misma, y se utiliza para calcular el factor de fricción en tuberías de gas de flujo turbulento. Esta ecuación muestra que para calcular el factor de fricción se debe utilizar un método de prueba y error, debido a que la ecuación es implícitamente en F, porque el término aparece en ambos lados de la ecuación. Entonces primero se supone un valor de F y se sustituye en el lado derecho de la ecuación y va a dar como resultado una segunda aproximación para F, que luego se puede utilizar para calcular un mejor valor de F y así sucesivamente. Generalmente de 3 a 4 iteraciones son suficientes para converger en un valor razonablemente bueno para el factor de fricción. Como se puede ver en la ecuación de Colebrook para flujo turbulento en tuberías lisas, el primer término dentro de los corchetes es insignificante en comparación con el segundo término, ya que la rugosidad de la tubería es pequeña. De manera similar, para el flujo turbulento en tuberías completamente rugosas, el Reynolds es un número grande y el factor de fricción depende entonces principalmente de la rugosidad E. El factor de transmisión F mayúscula es el opuesto al factor de fricción F minúscula. Esta es una medida directa de la cantidad de gas que se puede transportar a través de la tubería. El factor de fricción indica la dificultad de mover el gas a través de la tubería. El factor de transmisión se relaciona con el de fricción como se muestra en la diapositiva, por lo que se observa que a medida que aumenta el factor de fricción, el factor de transmisión va a disminuir. La ecuación de Colebrook puede ser colocada en términos del factor de transmisión como se muestra en la lámina. Dado que el Reynolds y el factor de transmisión son adimensionales, siempre que se usen unidades consistentes
para el espesor de la tubería y el diámetro, la ecuación del factor de transmisión es la misma independientemente de las unidades. La ecuación de Colebrook-White original se usa para flujo tanto de líquidos como de gases, siendo la Oficina de Minas de Estados Unidos quien publicó un informe introduciendo una modificación para la misma en 1956. La modificación eleva mucho más el factor de fricción, por lo que el factor de transmisión es un valor menor. Por lo tanto, el caudal obtenido con esta ecuación es un valor conservador debido a la fricción y la caída de presión más alta. La ecuación modificada se puede apreciar en la lámina. Al igual que el factor de transmisión, si se usan unidades consistentes, el resultado siempre será el mismo. Esta ecuación puede escribirse en términos del factor de transmisión como se muestra. Al comparar la ecuación Colebrook-White original con la modificada, se observa que la diferencia es en el segundo término entre corchetes, por lo que su aplicación es igualmente iterativa. La Asociación Americana de Gas hizo público un trabajo sobre cómo calcular el factor de transmisión en gasoductos para emplearlo en la ecuación de flujo general en los años 1964 y 1965. A veces conocida como AGA-NB3, el factor F mayúscula se calcula usando dos ecuaciones diferentes. Primero, F se calcula para la ley de tuberías rugosas, conocida como zona totalmente turbulenta, y luego se calcula en función de la ley de tuberías lisas, ambas mostradas en la lámina. El menor de los valores del factor de transmisión es el que se toma para calcular la caída de presión en la ecuación de flujo general. La ecuación usada para la zona totalmente turbulenta se denomina ecuación de von Karman, la cual es independiente del número de Reynolds. Para la zona parcialmente turbulenta se introduce el parámetro dF, conocido como factor de arrastre de tubería, y el factor Ft, que es el factor de transmisión en tuberías lisas de von Karman. El factor dF oscila entre 0,90 y 0,99 y depende del BI. De Weymouth fue publicada por T.R. Weymouth, ingeniero estadounidense, en el año 1912. Se usa principalmente para sistemas de gas de gran diámetro, alta presión y alto caudal. Esta ecuación es una modificación de la ecuación de flujo original, basándose en la relación de flujo de un gas y las propiedades físicas del gas y la tubería. Se fundamenta en el principio de conservación de la energía, la ecuación de Bernoulli, el flujo másico y volumétrico y los efectos de la fricción. A partir de datos experimentales sobre el flujo de gas en diferentes condiciones, se ajustaron los exponentes y factores de la ecuación. Calcula directamente el caudal de gas y en ella se utiliza un factor de eficiencia que va desde 0,1 a 1. Para poder comparar el rendimiento con la ecuación de flujo original, se puede deducir un factor de transmisión conocido como factor de Weymouth, como se muestra en la lámina. La ecuación A de Panhandle fue publicada por primera vez en 1950 y se desarrolló para su uso en gasoductos, incorporando un factor de eficiencia para Reynolds en el rango de 5 a 11 millones. En esta ecuación no se utiliza la rugosidad de la tubería. La ecuación calcula directamente el caudal y la ecuación es derivada de la original de flujo. De esta se deriva un factor de transmisión que puede ser usado para comparar los resultados con la ecuación de flujo general como se muestra en la figura. La ecuación de Panhandle B se introdujo en 1954 y es una modificación a la primera ecuación de Panhandle para ser usada en sistemas de transmisión de altas presiones y grandes diámetros, observando en valores prácticos que es precisa para valores de Reynolds en el rango de 4 a 40 millones. Es valiosa en el diseño y cálculo de caudal, complementando la ecuación A de Panhandle para diferentes condiciones operativas. De esta ecuación se deriva un factor de transmisión utilizado para comparar los resultados con la ecuación general de flujo. La ecuación del Instituto de Tecnología del Gas, conocida como de distribución de IGT, fue publicada por primera vez en 1965. Fue realizada por un grupo de ingenieros para tener un cálculo preciso del caudal de gas a varias condiciones, ya que en esos momentos existía un deseo de perfeccionar las técnicas para hacer eficiente el traslado de hidrocarburos a través de sistemas más complejos. Se deriva de la ecuación general de flujo que relaciona el caudal con la presión. Para las unidades USCS es como se muestra en la lámina. La ecuación de Spitzglass fue publicada en 1953 y también es conocida como ecuación Spitzglass-Schlumberger. En principio se utilizaba para el cálculo de tuberías de gas combustible, por lo que existen dos versiones de esta ecuación. Una para bajas presiones menores a un PSIG
y otra para alta presión mayores a 1 psi-G. Estas ecuaciones se han modificado para incluir un factor de compresibilidad y eficiencia de la tubería. Ambas ecuaciones se presentan en la lámina y, como se puede observar, en la ecuación de alta presión se introduce la rugosidad de la tubería y el factor S. Buenos días, mi nombre es Andrés Zucchi. Continuando con la presentación, como pueden observar, tenemos la ecuación de Müller, la cual es otra forma de la relación entre el caudal y la presión en los gasoductos o tuberías. Cabe resaltar que esta ecuación considera la viscosidad del fluido. En unidades del sistema americano se expresa como se muestra en la diapositiva. Ahora seguimos con la ecuación de Fritzsche, la última de las ecuaciones de flujo en este estudio. Esta ecuación fue desarrollada en Alemania en 1908 y se ha utilizado ampliamente en tuberías de aire comprimido y gas. En unidades del sistema americano se expresa como se muestra ahora en pantalla. A continuación se presenta un ejemplo en el que se muestra el uso de las ecuaciones mencionadas anteriormente para estudiar el comportamiento del gas al ser transportado en una tubería. El caso práctico de este estudio consiste en una línea de acero denominada NPS-14 con un espesor de 0,344 pulgadas que transporta gas natural desde un campo hasta un centro operativo, la cual posee las siguientes especificaciones: un diámetro externo de 14 pulgadas en conjunto con un espesor de tubería de 0,344 pulgadas, dando como resultado un diámetro interno de 13,312 pulgadas, además de una rugosidad de 0,006 pulgadas y una longitud de 120 millas, junto con una eficiencia de 0,95. Con respecto a los datos operacionales, tenemos el caudal del gas igual a 150 millones pie cúbicos estándar diarios, una temperatura de entrada y de salida igual a 520 grados Rankine, una presión de descarga de 1214.7 psi y una presión de entrada de 1550,7 psi, la cual se determinó por medio de la fórmula que se muestra en pantalla, para la cual se selecciona un diferencial de presión que cumple con el criterio establecido por la orden ITC 3126 del 2005. Ya que con este criterio se establecieron las normas de gestión técnica del sistema gasista, la cual plantea que la caída máxima de presión debe estar entre 0.1 a 0.2 bar sobre kilómetro o 2,33 a 4,67 LPC sobre milla si transformamos las unidades al sistema del caso práctico. También se tiene una cromatografía del gas que será transportado como se muestra en la diapositiva. Primero se determinaron las propiedades del gas, tomando como punto inicial el cálculo de la presión promedio usando la ecuación que se muestra en pantalla, la cual da como resultado 1390 LPCA. Con esta presión, en conjunto con los datos anteriormente descritos, se determinaron el factor de compresibilidad del gas, siendo Z igual a 0,82, la gravedad específica con un valor de 0,5967, la densidad del gas igual a 5,25 libras por pie cúbico, la viscosidad del gas igual a 0,0144 centipoise y por último el número de Reynolds teniendo un resultado mayor a 4000, por lo cual el flujo es turbulento. En las siguientes gráficas se muestran los resultados de cómo varían algunas propiedades al cambiar los valores de otras, lo cual nos da una idea de cómo se comportaría el gas a dichas condiciones al ser transportado en la tubería seleccionada en este caso, iniciando con la variación del caudal al cambiar los valores del diferencial de presión. En la gráfica presente puede observarse que a pesar de que se usan los mismos diferenciales de presión en todas las ecuaciones, estas dan un resultado ligeramente distinto unas de otras. Esto se debe principalmente a las consideraciones que toma cada ecuación. Unas consideran el factor de fricción, mientras que otras emplean la eficiencia de tubería para compensar el desgaste a través del tiempo que sufre la tubería, teniendo entonces diferentes caudales con el uso de las mismas presiones. En esta gráfica podemos ver la variación del diferencial de presión al cambiar los valores del caudal, donde podemos observar que la ecuación general de flujo tiene la mayor caída de presión, siendo entonces esta ecuación la más conservadora para el caso estudio. Ahora, en la gráfica presente se muestran los resultados de comparar cómo los cambios en la distancia afectan la presión, teniendo como resultado que a medida que aumenta la distancia es cada vez mayor la caída de presión, donde en este caso es la ecuación de Speedglass la que muestra una mayor caída de presión.
En esta última gráfica se observan los resultados de la variación que sufre la presión al cambiar el diámetro de la tubería, donde se muestra que la mayor caída de presión ocurre siempre en el menor diámetro. Este es un principio favorable dentro de la industria, ya que tuberías de menor diámetro suelen ser menos costosas. Por otra parte, siempre hay un límite con respecto a la caída de presión tolerable en la tubería, ya que de lo contrario, el flujo del fluido, con una gran caída de presión, generaría un mayor desgaste en la tubería. Conclusiones. Primero, la caída de presión es principalmente causada por la fricción entre el fluido y las paredes de la tubería. Este fenómeno se puede cuantificar mediante diversas ecuaciones, siendo la ecuación de Bernoulli una de las más fundamentales para entender la relación entre la energía del fluido y la presión, tal cual como las ecuaciones que describimos anteriormente. Segundo, la fricción no solo afecta la presión, sino que también influye en el caudal y la eficiencia del sistema. Un mayor coeficiente de fricción, que puede ser consecuencia de una mayor rugosidad de las tuberías o de un flujo turbulento, resulta en una mayor caída de presión y por ende en un aumento de los costos operativos. Tercero, se han discutido ecuaciones que permiten calcular las pérdidas de presión en función de las características del fluido y de la tubería. La correcta aplicación de estas ecuaciones es crucial para el diseño eficiente de sistemas de transporte de gas. Por último, dada la creciente demanda de energía y la necesidad de soluciones sostenibles, la comprensión de la caída de presión y su gestión se vuelve aún más crítica. La adopción de tecnologías avanzadas y modelos matemáticos precisos será fundamental para enfrentar los desafíos futuros en la industria del gas. Muchas gracias por su atención.